Pues un día más le damos la bienvenida a nuestros fóleles, una palabra que estamos intentando que don Humberto Hernández, nuestro invitado, acuñe para su nuevo diccionario de canarismos. Todavía no, porque no existe esa palabra, pero con el tiempo conseguiremos que la gente hable de fóleles. Son los seguidores de nuestro movimiento, Efecto Fóleles. Presentamos a don Humberto Hernández. Humberto, muchísimas gracias por venir. Gracias a usted, encantado. Para los que no tienen conocimiento todavía de quién es Humberto, lo cual sería raro decir que él es catedrático de lengua española, profesor honorario de la Universidad de La Laguna y también es académico de número de la Academia Canaria de la Lengua. Ha escrito infinidad de obras, entre ellas una de las más destacadas, que es el Diccionario de Canarismo. Y me gustaría empezar por una visión global, Humberto, si puede ser, de cómo se crea la Academia Canaria de la Lengua en contraposición con la Real Academia Española y también qué diferencias hay entre la lengua y el dialecto. ¿Cómo está la situación en España y en LATAM o Iberoamérica? Bien, te respondo por partes. Primero, folelé sí existe, aunque no esté en el diccionario. Folelers, como Folelé, followers. folelé, No. folelé. Digo que no, que es una cuestión, como vamos a hablar de lengua y de lingüística, pues importante, ¿no? La palabra existe, aunque no esté en el diccionario. O sea, las palabras van al diccionario porque existen, no Ah, existen porque están en el diccionario. O sea, el entiendo. procedimiento es al revés. O sea, que folelé existe. Otra cosa es que los lexicógrafos no hayamos tenido en fin, la sensibilidad de incluirla hasta ahora. Vale. Pero sí, yo me estoy ocupando de que se incluya porque la estoy difundiendo. Folelé es el nombre de la libélula que le damos en Canarias, concretamente en la zona donde yo me crié, que era la zona del suroeste de Tenerife, era muy frecuente el folelé. Allí no había libélula, sino folelé. Y siempre recuerdo que cuando en la escuela hablamos del folelé, la maestra nos decía, no, folelé no, libélula. Digo que es una clase de lengua que no debería tenerse en cuenta, que no debería, esto de intentar ocultar el léxico patrimonial que lleva uno frente al léxico del español o del castellano. Pero bueno, en segundo lugar, no sé cuál es la segunda pregunta que me formulabas, pero bueno. Pero permíteme un inciso, porque Sí, yo sé que tú tienes una relación estrecha con el folelé y la música. no, por Dios. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo te has hecho tan viral y tan Sí, famoso, verdad, es Humberto? curioso, sí. No, no, de esto me enteré una vez en el gimnasio, ¿no? Estando en el gimnasio, estaban poniendo la música que nos anima a hacer los ejercicios que puede hacer un señor septuagenario como yo, y entonces alguien detectó y dice, ¡ay, esa no es su voz! En fin, y yo digo, pues es mi voz. Mm. Entonces comprobé que una canción que se llama Así Folele, el cantante había incluido un trozo de una conferencia mía en, en esa, en esa canción, ¿no? Bueno, eso es. Señor Cruz Cafonea, hay que pedir permiso o Pues dar sí, gracias. o de derechos de autor. Sí, señor. Porque además la canción lo ha petado. Sí, La canción lo ha petado. sí. Nada, Bueno, pero sí. En la Academia Canaria de la Lengua eso. no nace en contra, no nace en contra de la Real Academia Española. Nace como, en todo caso, como complemento, ¿no? Es Ujú. decir, la Real Academia Española es una institución que tiene como objetivo velar por la unidad del español. Ujú. El español desde la península ibérica hasta el sur de Chile, ¿no? ¿Entiendes? Todo el amplio mundo del español, de los más de 500 millones de hispanohablantes. Sin embargo, la academia había olvidado durante mucho tiempo que el español está constituido por un montón de dialectos, ¿no? Muchas modalidades. Llega un momento en que a la Real Academia se le empieza a exigir, a pedir que, hombre, que no solo hay un español, sino que hay muchas modalidades del español, ¿eh? Entonces, la Real Academia Española, en fin, concede que cada país pues tenga su academia correspondiente, dependiente de la Real Academia Española. Y se van constituyendo academias en Argentina, México, Ecuador, academias correspondientes de la Real Academia Española. ¿Qué ocurre? En fin, España tenía su Real Academia Española, que es la Real Academia Española. Entonces, ¿qué ocurría con las modalidades dialectales que no tuviesen el respaldo de un país? Pues que no tenían academia, no tenían una academia, por más que hubiera espacios geográficos amplios con una modalidad diferenciada. Caso de España. En España hay tres modalidades bien diferenciadas: el español castellano, el español andaluz y el español canario. Pues bien, se consideraba que ya que la Real Academia Española cubría todo ese espacio, ¿no? Esos son, se puede decir, dialectos. Es que lo que hay son dialectos, todos hablamos un dialecto. Esto es una, si te parece, hacemos
Vale. apreciación ahora, ¿no? En consecuencia, lo que se hizo en Canarias fue caer en la cuenta de que no teníamos una academia correspondiente de la Real Academia Española y no podíamos tenerla porque, según los estatutos, las academias correspondientes tienen que tener el respaldo de un país. Nosotros no somos un país. Entonces, con buen criterio, un grupo de filólogos y personas de la sociedad canaria interesados en esta cuestión propusieron al Parlamento la creación de esta institución, que fue aprobada mayoritariamente en el año 1999, ¿no? Y se crea la Academia Canaria de la Lengua, no Real Academia Canaria de la Lengua, no, Academia Canaria de la Lengua, independiente de las academias correspondientes e independiente de la Real Academia Española. Pero no como corporación o institución enfrentada a la Real Academia, sino como institución complementaria. Es decir, la Real Academia Española no se ocupa de las modalidades dialectales. Nosotros sí nos ocupamos de una modalidad dialectal que es el canario, que entendemos que es una modalidad dialectal que merece su protección y su estudio, como así está observado en la Constitución española. Artículo 3.3. Todas las modalidades del español son susceptibles de protección y deben ser defendidas. O sea que, en consecuencia, la Academia Canaria de la Lengua surge con esa finalidad, de complementar lo que la Real Academia Española no contempla. Vale. Esa es la idea. En relación con lo de dialectos, me interesa aclarar este asunto, ¿no? Todos nosotros, los hablantes de una lengua, siempre hablamos un dialecto. Una lengua, el concepto de lengua es un concepto, vamos a ver si consigo, porque es abstracto, pero seguro que se va a entender. El concepto de lengua es un puro concepto abstracto. La lengua es una abstracción. Lo que en realidad existen son los dialectos. Todos hablamos un dialecto. Y un conjunto de dialectos constituye una lengua. O sea que el español no es ni más ni menos que un conjunto de dialectos integrados. ¿Qué es el español? ¿Cuál es el español? Pues el español es el español castellano, el español andaluz, el español canario, el español mexicano, el español caribeño, el español andino, el español austral. Todas esas modalidades constituyen la lengua española. ¿Y cuál es el español neutro? El que se habla en Marte. Eso no existe, es una pura invención. Es una ¿Cómo? pura invención. El español neutro, no, en fin, sí, se puede elaborar una modalidad del español sin características específicas Y entonces de... la gente cuando habla de español neutro diciéndolo mal, ¿no? diciéndolo mal o Ah, pensando mal. vale, Eh, Mucha gente cree que el español neutro es el español castellano. vale. El español que se habla en el centro norte peninsular, el español que distingue la S de la Z, el español que hace uso del vosotros frente a ustedes, el español que pronuncia las S finales, o sea, el español castellano. Se confunde español castellano con español y con español neutro. O sea que la gente debería decir, en todo caso, castellano neutro, no español neutro, ¿no? O No, tampoco. no, debería No, decir en todo caso castellano, ¿no? castellano. Sí, sí, Vale, sí, perfecto. sí. De acuerdo. Siempre y cuando nos refiramos a esa modalidad en relación con los otros dialectos, ¿no? Vale. Castellano, andaluz, canario, como decía, mexicano y centroamericano, austral, andino, todas las modalidades americanas, ¿no? El concepto de español, la palabra español, lengua española, debe usarse siempre que usemos nuestra modalidad, nuestra lengua, en relación con otras lenguas. O sea, si nos referimos a nuestra lengua en relación con el inglés, con el francés, con el alemán, entonces sí decimos español. Vale. Pero si relacionamos nuestra modalidad lingüística con el resto de dialectos, hablaremos de castellano, canario, andaluz. Vale. ¿Qué diferencia hay con el catalán, el gallego, el euskera? El catalán, gallego y euskera son lenguas diferentes, son lenguas. ¿Y qué es lo Lenguas que diferencia una lengua del dialecto? en que un dialecto es parte integrante de una lengua, mientras que una lengua es un sistema lingüístico independiente. Nosotros en un dialecto nos vamos a entender siempre y en una lengua necesitamos un mayor esfuerzo a la hora de comunicarnos, ¿no? Necesitamos conocimiento de esa lengua. O sea, Vale. hablando español con un vasco que no sepa español, no habrá intercomunicación. Eso Vale. indica que ese otro sistema lingüístico es una lengua y no un dialecto. Mm. Ahora, si un canario hablando con un mexicano se entienden, aunque veamos que son sistemas lingüísticos diferentes, porque somos capaces de identificarlo, pero nos entendemos, es que esa otra modalidad es un dialecto. Vale. O sea, lenguas y dialectos son sistemas lingüísticos, a ver si me entiendes. Son sistemas lingüísticos, unos muy diferenciados y otros muy, 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 muy similares, ¿no? De modo que entre dos dialectos
entre los hablantes de diferentes dialectos hay intercomunicación, pero entre los hablantes de diferentes lenguas no hay intercomunicación, salvo que se aprenda la otra lengua, ¿no? En consecuencia, ¿qué ocurre con estas lenguas que me acabas de plantear? El euskera, el gallego y el catalán son lenguas. Son lenguas españolas, lenguas de España, pero no son español. Entiendo. ¿Y cómo sienta, por ejemplo, en LATAM, en Iberoamérica, cuando dicen que es un dialecto del español? Hombre, ¿Está bien decir español, por ejemplo, está a bien un decirlo, mexicano? está perfectamente decirlo, sí, sí, sí. Aunque de todos modos hay que decir que han sido los americanos quienes primero utilizaron el concepto de lengua castellana, ¿eh? Vale, Pero bueno, yo creo que eso está ya superado, ¿no? vale, A muchos de ellos no les gustaría, probablemente por cuestiones político-ideológicas, ¿no? Pero no creo que haya problemas ahora en entender que ellos hablan un dialecto del español, como nosotros también hablamos un dialecto del español. En fin, no creo que haya ninguna susceptibilidad en ese sentido, ¿no? A lo mejor por estas vale. fechas del llamado descubrimiento, Ya, sí, pero, pero no tiene por qué haberlo, ¿no? Yo creo vale. que ya hoy puede que haya movimientos identitarios dentro de unos de Ujú, estos países que defienden que su lengua no es el español, sino que vale, es el guaraní o es el quechua, ¿no? Pero bueno, vale, de acuerdo. Humberto, otra cosa. ¿Cuál es el lema de la Real Academia Española? el lema, el lema que siempre usaron desde su creación era limpia, fija y da esplendor. Eh, eh, con una perspectiva Como si fuera autoritaria, el Ministerio de la Memoria de sí, Orwell. Y purista, no, vale, exactamente, sí, sí. Entonces, eso sí partían, cuando partían de esa idea de que era una institución que limpiaba, fijaba y daba esplendor, tenían la idea de que la lengua nacía allí y de allí iba al pueblo, ¿no? A los hablantes, ¿no? Cosa que no es la realidad. La realidad es que la lengua surge en el pueblo, en los hablantes, y luego cuando se generalizan esos usos es cuando van a las instituciones, a la academia, cuando va al diccionario, ¿no? La academia hoy, aunque mantiene en su escudo, ¿no? El lema ese por tradición, ya hoy no lo hacen valer. Ya hoy dicen que el lema de la academia es unidad en la diversidad. ¿No? hombre, se Que, nota una evolución. sí, por supuesto, sí, Vale, sí. De vale. todos modos, todavía tienen que dar más pasos en el sentido de reconocer la diversidad lingüística de nuestra lengua, Mm. que es una riqueza lejos de lo que mucha gente pueda creer. Vale, dentro de la comunidad de Efecto Folelé, una de las cosas que buscamos es el conocimiento de la identidad, para tener también un sentimiento de orgullo, de naturalidad, Sí, y que la gente vaya pues, por la vida sin tener ningún complejo. Entonces, tú has dicho que la idea de un canario como un castellano mal hablado, que eso no es nada más lejos de la realidad. ¿Quién se beneficia de mantener viva esa narrativa de inferioridad? Es decir, ¿es simple ignorancia o hay una estructura de poder lingüístico, una especie de heavyweight peninsular que intenta imponer una norma artificial? La relación entre lengua y poder, en fin, no creo que haya que plantearla, ¿no? Es algo que siempre ha sido así. La lengua compañera del imperio, ¿no? Era un Mm, lema de algún gran emperador español, ¿no? Entonces, claro, la unidad imperial, en este caso la unidad del Estado, ¿no? La mejor manera de dejarla patente es la unidad lingüística. La unidad lingüística. Eh, ¿Cómo se mantenía esa unidad lingüística? Pues centralizando la norma, el estándar, ¿no? ¿Qué es lo correcto? Se decía antes mucho, lo correcto ortográficamente, pues la ortografía que dicta la Real Academia Española. ¿Qué es lo correcto en la pronunciación? Pues la ortología que dicta la Real Academia Española. ¿Y en la gramática? Pues la gramática que dicta la Real Academia Española. ¿Y en el léxico? Pues el léxico que dicta la Real Academia. Entonces, todo emanaba de la Real Academia Española. La ortografía, la ortología, que por cierto, con la ortología no se han metido mucho porque les resultaba difícil aceptar la variación ortológica, la pronunciación, la gramática y el léxico. Pues bien, eso les interesó mantenerlo siempre al Estado central, ¿no? Para mantener la unidad. Eso implicaba la infravaloración de las variedades dialectales, que es lo que realmente existe. ¿Eh? Entonces, se mantuvo esa idea colonizadora, castellanocentrista, durante mucho tiempo, sí, se mantuvo.
las instituciones del Estado, ¿no? Los poderes fácticos, la Iglesia, el periodismo, en fin, la administración del gobierno, pues mantenían esa unidad lingüística que consistía en que la modalidad prototípica del español era el español del centro, el español castellano. Entonces, ese es el que se imponía. Ese es el que se enseñaba en las escuelas. En ese hablaban los locutores de televisión y radio. En ese escribían los periodistas. Entonces, en realidad había un interés por mantener esa unidad en perjuicio de las modalidades dialectales. Entiendo que será con ciertos regímenes, es decir, cuando el imperio o la capital ha estado en Por, Valladolid, por Toledo, supuesto, Madrid, y evidentemente. cuando estuvo en Sevilla. Claro, buena observación, efectivamente. Esa consideración de mayor prestigio de una modalidad estaba unida, por supuesto, al poder económico, político y social. O sea que todavía hoy se mantiene ese recuerdo de que la modalidad prestigiosa es la del centro norte peninsular, porque la capitalidad de Valladolid o de Madrid, de la capitalidad, estaba ahí y hablaban esa modalidad. Pero sin embargo podemos ver la experiencia en el caso de Sevilla, como en el siglo XVI la potencia económica, sobre todo, estaba en Sevilla. Pues esa fue la modalidad prestigiosa en aquel momento. De hecho, esa modalidad que es la nuestra, la que heredamos los canarios y todos los americanos, con ceseo, con aspiración de S finales, es la modalidad que se extendió por todo el mundo hispánico, ¿no? Hoy en realidad la modalidad que se utiliza es la modalidad del sur, la meridional, la sevillana, la canaria, ¿no? De los 500 y pico millones de hablantes del español, somos la mayoría, el 90%, los que utilizamos esa modalidad que durante mucho tiempo se consideró desprestigiada, inferior. Y Humberto, hablando de esa modalidad, que es una modalidad que tiene seseo, que aspira a Ajá. la S final, que sustituye el vosotros por el ustedes, ¿no puede interpretarse como una forma más eficiente del lenguaje? Ese punto de vista ha sido defendido por algunos, incluso por algunos filólogos, ¿no? Las lenguas evolucionan, ¿m? Y tienden a evolucionar reduciendo, simplificando, suprimiendo elementos que parece que son redundantes, ¿no? Por ejemplo, y se interpreta que el seseo, o sea, el no utilizar el fonema interdental fricativo, la Z, que el yeísmo, el no utilizar la elle frente a la ye, pollo de pollo, la aspiración de ese finales, la ausencia del vosotros, son simplificaciones que se producen para que la lengua sea más simple, más sencilla. No, son simplificaciones que se producen por evolución lingüística, ¿no? La lengua evoluciona por muchos motivos. Una de las razones puede ser esa, por el principio de economía lingüístico. Suele decirse que las lenguas, los hablantes siempre tendemos a hacer el mínimo esfuerzo físico e intelectual al hablar, ¿no? Y por eso la aspiración, por eso el seseo, por eso el uso de comodines. Pero yo creo que no solo ese es el motivo de por qué las lenguas, por qué el canario tiene estas características del seseo y la ausencia hay más elementos que intervienen ahí. Lo que sí sabemos con certeza es que todas las lenguas evolucionan, todas las lenguas están cambiando y que cambian de diferente manera. Diferente manera. Hay unas modalidades dialectales que evolucionan más deprisa, la evolución es más patente, mientras que otras modalidades son más, diríamos, más conservadoras, más arcaizantes, ¿no? Son más lentas en la evolución. Eso se percibe, por ejemplo, bueno, lo vemos solo en dialectología, solemos decir que son las modalidades de las zonas altas en América, por ejemplo, son las modalidades más conservadoras, mientras que las de las zonas bajas, las costas, son modalidades más innovadoras, más innovadoras. Esto en las islas, donde es un territorio discontinuo, no hay zonas altas y zonas bajas, sino hay islas más innovadoras que otras islas. Se ve claramente, por ejemplo, en la isla del Hierro, que es diríamos, la isla más conservadora, porque históricamente fue la más aislada, a lo mejor, probablemente, y por eso se mantienen ciertos rasgos que mucha gente identifica como positivos, porque los asocian con los rasgos del español castellano. Mantenimiento de las eses finales. Nos vamos, diría Mm. un herreño, probablemente. Bueno, dirían algunos herreños de antes, porque ya también han perdido esas eses finales.
Ese nos vamos, que pueden pronunciar algunos herreños, resulta que en Tenerife se convierte en nos vamos, aspiramos la S final, y en Las Palmas dirían nos vamos, perdemos la aspiración. O sea que vemos que en las Islas Canarias tenemos estos tres momentos en la evolución de la lengua: mantenimiento de la S final, aspiración de la S final y pérdida de la S final. ¿Por qué se produce eso? Por alguna razón, por razones diversas, ¿no? Por mayor contacto con otras modalidades, por ser zonas más innovadoras. El caso, por ejemplo, en Canarias en general podríamos decir que el español de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, es el más evolucionado frente al español del Hierro, que es el más conservador. ¿A qué se debe eso? Pues probablemente pues, a que Las Palmas siempre ha sido una capital más cosmopolita, con más relaciones con el exterior, etcétera, ¿no? O sea, las razones por las que evoluciona la lengua son muchas. No, Vale. no hay una sola como esa de decir, no, es que tiende a un... Sí, tienden a que el sistema lingüístico cada vez esté más equilibrado, pero en cada momento de la lengua, si hacemos una parada sincrónica en la evolución lingüística, en cada momento la lengua está perfectamente equilibrada, ¿no? O sea Y que si te pregunto por el silbo gomero, el silbo gomero es español silbado, no es otra cosa, ¿no? Mucha gente cree que es una lengua distinta, ¿no? sí, El español, el silbo gomero es español que se traduce en lugar de fonemas es como una pronunciamos. forma de comunicación, ¿no? Sí, pero digo que no es una lengua distinta a lo que se silba, Vale, ¿no? Se silba español. Si decimos nos vamos, como decíamos antes, se silba nos vamos. Eso sí, no con una N, una O y una S, porque en lugar de tener 19 fonemas consonánticos y 5 vocálicos, solo tienen 3 consonantes y 2 vocales. O sea que, quiere esto decir que el sintagma, por ejemplo, el queso, que nosotros, aquí yo digo el queso y tú me entiendes. Ahora, silbando solo puedo decir una secuencia que puede ser el queso, el beso, el teso, ¿entiendes? O sea, que es el contexto quien va a decidir qué fonemas representan vale, ese sintagma. Pero es español, no es otra lengua lo que se silba, ¿eh? vale. Diríamos, un sustituto del español, el silbado. Yo O sea, ahora, un sistema fonológico muy reducido, ¿no? yo ahora estoy haciendo un estudio de un lenguaje que es muchísimo más eficiente que todos estos, que es el lenguaje conyugal. Por e A mi mujer no le hace falta ni hablar. ni Ella ya hablar. solo con mirarme nos Bueno, entendemos bien, perfectamente. Es no, una pero broma. decirlo como sí es curioso, ¿no? Y lo más curioso es que la gente cree que es un sistema lingüístico Sí, diferenciado, otra lengua, no, es español, es español. Pero que en lugar de tener la complejidad de un sistema fonológico de 19 o 17 fonemas consonánticos y 5 vocálicos, tiene nada más que 3 vocales y 3 consonantes y 2 vocales, con lo que para que una frase pueda entenderse tiene que estar muy bien contextualizada, de ¿eh? acuerdo. ¿Eh? Y hablando de la aspiración de la S, por ejemplo, nosotros en Efecto Folele aspiramos a tener cada vez una mejor convivencia, una mejor comprensión, y para eso también es necesario recordar parte de nuestra historia. Hay gente que se creen que el canario es un canario puro, que no ha venido de ningún sitio. Entonces, tú y yo sabemos que somos una confluencia de culturas. El léxico canario, por ejemplo, es una sopa densa de guanchismo, portuguesismo y americanismo. Eh, Humberto, olvidando del diccionario, sino a nivel antropológico, ¿qué revela ese ADN lingüístico sobre la historia de Canarias? Todas las lenguas tienen un ADN lingüístico y son una expresión de la historia de la comunidad que la usa. Antes hiciste una observación que también es preciso aclarar. Eh, Algo así como la pureza de la lengua, dijiste, ¿no? Cómo nuestra modalidad tiene elementos tan mezclados, ¿no? Hay gente que piensa que sus antepasados nacieron en No, Canarias y son canarios no. puros, frente a otros, Mira lo que voy a afirmar ahora rotundamente, ¿no? Todas las lenguas son sistemas híbridos, mixtos, mestizos, espurios. No sé qué más adjetivos sinónimos puedo utilizar. No hay lenguas puras. El concepto de purismo aplicado a una lengua es un concepto empobrecedor. Una lengua pura es una lengua, qué sé yo, que estaría en un estadio eh, inicial. Una lengua pura puede ser una lengua que se hable en una tribu del Amazonas por 200 personas.
¿Por qué es pura? Porque no ha tenido esa contaminación de otras lenguas, no ha habido otros elementos, la sociedad es muy pobre, esa lengua es pura, purísima, pero desde luego purísima en el sentido de que no tiene impurezas, no tiene elementos que le sean extraños, ¿no? Pero esa lengua no tiene una capacidad para comunicar, de comunicar muchas cuestiones abstractas, para tener una capacidad estética. A lo mejor sí, pero lo normal es que no. Las lenguas todas son producto de mestizaje. El español, el inglés, el inglés, por ejemplo, es curioso esto, mucha gente lo cree. El inglés, por ejemplo, es una lengua con mayor variación dialectal que el español. Hay más dialectos dentro del inglés que dialectos en el español. Por eso no es de extrañar que en el español de Canarias, que tú acabas de decir que es una sopa dijiste, Una densa. sopa densa de... Yo más que sopa diría un plato combinado. ¿eh? Porque una sopa, los elementos se mezclan, ¿no? En un plato combinado los elementos están perfectamente colocados, ¿no? O sea, si tenemos folelé, sabemos dónde está folelé. No se mezcla Sabemos cuándo decimos folelé y cuándo decimos libélula. Sabemos cuándo decimos guagua y cuándo decimos autobús. O sea, no se mezclan, ¿no? Están perfectamente delimitados, ¿no? Entonces, el español de Canarias tiene elementos de las lenguas indígenas que se hablaban en las islas antes de llegar los colonizadores o los conquistadores. Hay elementos, por supuesto, de quienes se establecieron aquí, que es el español del sur peninsular sobre todo, el español andaluz, que ya se seseaba, se aspiraban las S, el del portugués, porque aquí se establecieron portugueses Esto que por fue por el todos lados. comercio internacional, migraciones hacia las Américas, comercio internacional. Luego hay otras influencias, efectivamente, de estos canarios que iban a América y luego canarios que volvían de América aquí, pues también un buen número de americanismo. Las relaciones de Canarias incluso, porque con las Islas Británicas también dejó aquí un buen número de anglicismos. En fin, la proximidad con el norte de África también ha dejado una serie de arabismos. O sea, todos estos elementos, con una base inmensa, grandísima, del español que trajeron los andaluces, con estos elementos pocos, lamentablemente, del español, de las lenguas, o la lengua guanche, no sabemos, unido con los portuguesismos, los americanismos y los anglicismos y los arabismos, constituyen nuestro dialecto. Pero ojo, este plato combinado, que para nosotros es sorprendente y que estos elementos representan nuestra historia, porque podemos sacar nuestra historia a través de Baifo, de Alongarse, en fin, de cada uno de estos elementos de las diferentes lenguas, vemos cómo ha sido nuestra historia. Lo pueden también plantear ahora mismo un hablante de un dialecto de México. También ellos tienen una sopa o un plato combinado de diferentes elementos, aparte del español. O sea que no es algo novedoso. Eso sí, para nosotros es interesantísimo, porque es una representación de nuestra historia, de nuestra cultura, que hay que proteger. Y si ceseamos, ¿por qué, por ejemplo, escribimos tazacorte con Z o guasimara con C? Buena observación. Buena observación que me recuerda una anécdota que tengo tiempo de contarla. Sí, sí. Esto me ocurrió en una radio, en Radio Nacional, en Canarias, una vez en Radio Nacional, sí, con el director, que es un querido amigo y un magnífico locutor, fue alumno mío, y una de las intervenciones que tuve en la radio, al final la acabó y dice: profesor, un momento, voy a hacer una pregunta. Entonces llamó a un chico que estaba allí por la radio y le dijo: mira, anda, dile al profesor lo que el otro día me dijiste, ¿no? Entonces el chico se quedó un poco... El chico de cuestión es un recién licenciado en periodismo de la Complutense que estaba haciendo prácticas aquí. Bueno, el hombre se quedó un poquito mosqueado y entonces me explicaron cuál había sido la conversación con el director de la radio. Dice: es que vosotros los canarios no sabéis ni pronunciar vuestras propias palabras. Dice: hombre, ¿pero qué estás diciendo? Dice: sí, es que decís dácil, decís tasacorte, decís guasimara. Dice: ¿y cómo tenemos que decir? Pues tenéis que decir dácil, tazacorte, guacimara. Concretamente puso ejemplos de pronunciaciones erróneas por un peninsular que desconoce la etimología de esas palabras. Guasimara, dácil y tazacorte nunca se pronunciaron con Z en Canarias.
¿Por qué aparece la Z o la C? Por una razón probablemente de hipercorrección ortográfica. Hay muchas palabras que nunca se pronunciaron con C o con Z y que aparecen ortografiadas con C o con Z porque se transcribieron erróneamente, a lo mejor del portugués o del español o castellano. Pero en este caso, en el caso de Tazacorte, Guasimara, Dácil y algunos pocos topónimos más que llevan Z o C, pues no sabemos por qué, pero se transcribieron así. Pero, en fin, deben pronunciarse con S, por muy distinguidor que se sea. Eso es una observación que he puesto en un manual de estilo que elaboré para Radio Televisión Canaria y he dicho, ojo, hablantes, distinguidores. Hay una serie de palabras canarias que se escriben con C o con Z, pero que han de pronunciarse con S, porque nunca se pronunciaron con Z. Y no te haría esa típica broma de muyayo. Que Esa- odio el muyayo. esa Por es otra. favor, a todos los que no tienen el dialecto canario. Esa es Está otra. muy manida la broma del muyayo. Sí, sí, muy manida. No hace mucho en la península alguien me dijo, oye, pues, en fin, que es que no sé cómo dicen que ustedes hablan mal, si ustedes tienen un deje muy gracioso, le digo, oye, pues no me estás diciendo ningún piropo, si me dices que nuestra modalidad es graciosa, ¿no? Mm. No, nuestra modalidad es nuestra modalidad, como diferente como la otra, ¿no? Y efectivamente siempre ponen como ejemplo en el léxico la guagua y en la fonética el muyayo, ¿no? Le digo, no, escucha bien, oye, muchacho. Entonces ya se dan cuenta que nosotros no lo pronunciamos mal, sino que ellos lo oyen mal. El caso es que nuestra che y la che castellana son diferentes, ¿no? Ah. El punto de articulación de la che castellana es más adelantado que el nuestro. En la lengua se sitúa en una posición diferente a la nuestra, que está muy próxima a la y por eso ellos la oyen muy sonora, ¿no? Y le suena a muyayo, pero nosotros no decimos muyayo y distinguimos perfectamente la tacha de la talla. A ver, estaría bueno, ¿no? Yo ahí suelo decir, no confundas mi che con la elle, capucho. Buena respuesta, sí. Sí. Ahora también se está poniendo de moda que mucha gente también fuerza. Entonces quieren ser más canarios que nadie. Y lo que hacen es utilizar un lenguaje que no es un lenguaje natural. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas desde el punto de vista de catedrático en lengua española y historia de filología? Y sobre todo también, ¿cómo podemos no confundir lo que es el canarismo con el vulgarismo? No hay nada que delate la falta de sensibilidad lingüística en un hablante que el uso artificioso de su modalidad. Cualquier hablante, canario, andaluz, castellano, argentino, venezolano, que haga un uso espontáneo, sin ningún tipo en fin, de presión por el superior prestigio de otra modalidad, lo estará haciendo bien. Hablando espontáneamente, cualquier canario seguro que lo hará bien hasta el punto de que nos encontramos en fin, con valoraciones de personas no canarios que dicen, oye, pues qué bien hablan los canarios. O sea que Correcto. el canario habla mal eh, cuando se aleja de la espontaneidad, de lo normal, del estándar, ya bien sea por arriba o por abajo. O sea, habla mal cuando intenta imitar a un castellano y pronunciar las S y las Z, las S finales y las Z, o hacer uso del vosotros en lugar de ustedes, la yafa, porque usa el vosotros cuando ha de usar el ustedes, ¿no? Esto es muy común, ¿no? Un caso muy curioso que ya me bromeo con el camarero, ¿no? Porque detecté ese curioso hecho, ¿no? Yo iba a un restaurante con mi mujer y me preguntaban, ¿no? Hoy qué van a tomar, ¿no? ¿Ustedes qué van a tomar? ¿Qué van a elegir de la carta? Algo así. ¿Ustedes qué van a elegir? Y un día fui con una pareja de amigos que no habían nuevos en el restaurante, y entonces se dirigió a ellos, ¿y vosotros qué queréis? Le dije, oye, fulano, ¿los conoces? No, 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 es que los estás tuteando. Yo ya en plan vacilón, ¿no? Es que él era inconsciente de que ese vosotros es el tú. El vosotros es el plural del tú. Entonces, se complica la vida innecesariamente, porque usándolo ustedes no tienen ningún problema.
En Canarias. En Canarios el O ustedes sea que es en el plural Canario del está tú. bien dicho ustedes. Si a alguien le sale Perfecto. vosotros porque es natural, perfecto. Hombre, no, por supuesto. Pero que en Canario sería Claro, el claro, sí, sí, ustedes. sí. Yo el Vale. vosotros en un canario solo lo reconocería en algunos hablantes, pues se mantiene el vosotros Mm. en algunos hablantes de La Gomera y La Palma, por ejemplo, y no sé si todavía en algún viejito del suroeste de Tenerife se mantiene vos vais y cosas así, ¿no? Pero lo normal es que usemos el ustedes, ¿no? O sea que digo que si que un canario habla mal si intenta pasarse de la raya por arriba, ¿no? Y hablar como un castellano, y pasaste la raya por abajo, hablar como un rústico, ¿no? Vale. ¿Entiendes? No, al otro día, por ejemplo, en fin, hay que saber dónde colocar el canarismo y cuál es la barrera entre un canarismo culto y un canarismo vulgar, porque hay canarismos vulgares, hay canarismos insultantes, hay canarismos, en fin. El otro día, a propósito de una PNL que presentó un partido político en defensa del español de Canarias, vi un titular en la prensa que decía algo así como el español se raya un millo ante la propuesta de una proposición no de ley en defensa de la modalidad. Chicos, a rayarse un millo es una locución canaria, pero no es apropiada para un titular periodístico. O sea, hay que saber dónde poner a rayarse un millo, arrejálate para acá o Y no híngate forzar, que híngate sea una papa, ¿no? natural. O sea que, Ah. ¿entiendes? Son canarismos, pero que pertenecen a un nivel de lengua coloquial, vulgar o, en fin, o familiar, ¿no? Pero hay que saber situarlo, ¿no? En fin, Una PNL es una propuesta no de ley, no es programación neurolingüística, Sergio, ¿vale? Que tenemos un psicólogo en la comunidad. Lo entiendo, lo pues sí, entiendo. ¿Y dónde pues está el límite con el vulgarismo? el límite, pero oye, es que haces unas preguntas que son... Soy un cabronazo. El límite es un poco, no subjetivo, pero sí, es impreciso, ¿no? El límite entre lo que es el, en general, casi todas las palabras, muchas palabras tienen lo que se llaman sinónimos, ¿no? Palabras que tienen el mismo significado, son diferentes, pero que pertenecen a distintos niveles de uso, ¿no? En el español culto, en el español coloquial, en el español vulgar, en el español familiar, en el español coloquial, O sea que puede haber clasismo hasta en el lenguaje. por supuesto, por supuesto. Entonces hay que saber qué palabra elegir en cada momento, ¿no? Todos sabemos lo que es un profiláctico. Eso es un postre, ¿no? Sí. ¿Cuándo usamos la palabra profiláctico? En fin, en la consulta, con el urólogo, tal, o con el quien sea, o con preservativo. Lo confundí con Ya lo profiterol. cogiste, ¿no? Seguimos bajando y tal, y ya un condón, y seguimos bajando y decimos una capucha, Un en fin, chubasquero. sí, lo que sea, ¿no? O sea que hay una serie de sinónimos, pero que cada uno tiene su lugar en cada nivel sociolingüístico adecuado, ¿no? Sí. En cada registro, ¿no? Entonces hay un momento en que uno tiene que saber decidir, eso lo da en fin, la sensibilidad lingüística, en fin, en cierto modo la cultura, las lecturas y tal, cuándo elegir la palabra que está Claro. por debajo de lo estándar, que se aproxima a lo vulgar, Mm. pero que puede ser la correcta en ciertas situaciones comunicativas, entre amigotes, en la barra del bar, lo adecuado es el Claro. vulgarismo, ¿no? Pero no en otro nivel. O sea que Correcto. lo correcto es saber elegir en qué momento elegir el sinónimo adecuado a cada situación comunicativa. Y eso es, en cierto modo, el resultado de una buena sensibilidad lingüística. Vale. Humberto, me vas a permitir una reflexión para todos aquellos que nos están viendo. Por lo que entiendo, lo mejor es ser natural, no tener complejos, no sentirse mal por cómo uno habla, estarse orgulloso y con naturalidad. Nada es mejor y nada es peor, pero lo que estoy entendiendo es que un canario bien hablado tiene que estar orgulloso de sus raíces y tiene que expresarse como es. Y nadie tiene derecho a hacerte sentir mal por hablar con tu identidad. Absoluto. Yo ante eso, como sé que hay distintas actitudes, ¿no? ¿Mm? Y a veces a uno le sale del alma Mm. sacar canarismos por todos Mm. lados, ¿no? Yo eso, sugiero, recomiendo la espontaneidad, la naturalidad. Lo Mm. harás bien hablando con naturalidad. Siempre digo esta expresión que sacar pecho no, No, pero tampoco agachar la cabeza. perfecto. ¿Mm?
naturalidad. Ese es el secreto, ¿no? Estoy seguro que cualquier hablante canario, haciéndolo con naturalidad, con espontaneidad, sin temor a que nos vayan a corregir si pronuncié una S o una Z. Es como cuando estás bailando, ¿no? Si te dicen, no, no, esto se baila 2 pasos para atrás, uno para adelante, otro para la izquierda. Si te dicen todos esos datos para hacer el bien el baile, te va a salir mal Hay el- que sentir la música. sí, sí, hay que sentir la música, efectivamente, hay que sentir la música. Sí. O sea que la espontaneidad, la naturalidad es lo que prima aquí. De O sea que acuerdo. si en algún momento sale, en fin, hay cosas que no deben salir, ¿no? Y un canario no puede estar comiendo patatas fritas, ¿no? Eso es una... No. Ni, Ni en la ni- península. ni en la península. Papas fritas, que además papa es la palabra, De acuerdo. curiosa, la palabra general del español es papa, ¿no? Papa es la palabra original. Y para que no nos malinterpreten, porque hay veces que la gente tiene una confusión entre lo que es el respeto a la identidad, o luego el orgullo incluso identitario, y lo que es la confrontación con otros dialectos o con otras lenguas. Por supuesto, yo tengo que sentirme bien hablando como yo soy, natural, pero eso no quita que yo tenga que hacer esfuerzos para comunicarme con cualquier otra persona, simplemente. ¿Dónde está el límite entre, oye, yo tengo mi propio dialecto, pero yo me voy a comunicar contigo de la manera que puedes? Y si se va a hablar inglés y puedo hablar en inglés, te voy a hablar en inglés. Y si te tengo que decir, el autobús está allí, porque tú no sabes lo que es una wow, ¿ah? Te lo voy a decir. Como catedrático, ¿qué piensas de esa reflexión que te estoy expresando? Conocer el español, mm, que es un conjunto de dialectos, Mm. conocerlo mejor es conocer cuanto más dialectos, mejor. Cuanta más modalidades. Del mismo modo que es recomendable hablar español y hablar español e inglés, estupendo. Y español e inglés, magnífico. Y español, inglés y alemán, vamos, maravilloso. Pues igual ocurre con los dialectos. Yo soy canario, conozco mi modalidad dialectal a la perfección, la conozco muy a la perfección, nunca se conoce la modalidad dialectal, Mm. pero la conozco bien, pero si además de mi modalidad dialectal, yo conozco la modalidad dialectal caribeña, la mexicana, la andina, pues miel sobre hojuelas. O sea que en consecuencia, me moveré en el mundo hispánico, que tampoco las diferencias son enormes, ¿no? Pero son 4 diferencias que conviene saber, ¿no? Saber que vas a Venezuela y procura no usar el verbo coger, ¿no? Y si vas a Argentina, pues tienes que saber que el verbo, a la conjugación verbal tiene un pronombre ahí, un vos, con una desinencia que es un poco extraña, vos tenés, vos venís, ¿no? Pues bien, 4 cosas que conviene saber cualquier hispanoparlante, ¿no? ¿Entiendes? El caso que me pones de Cataluña es un caso, bueno, que ahí se mezcla lo político con lo lingüístico, ¿no? Ujú. Político con lo lingüístico, en fin. Es verdad que a algunos puede sorprender que hablantes que son bilingües del catalán y el español, en situaciones comunicativas en que hay hablantes catalanes, españoles y todas las modalidades dialectales, pues haya que hablar en la lengua que desconoce la mayoría. Es verdad. No es un absurdo que en el Congreso tengan que hacer traducciones cuando se entiende. Decir, yo tengo lazos con Cataluña, adoro Cataluña y ahí nunca he tenido problemas de comunicación. Sí, Me hablo de la utilización política del lenguaje. de acuerdo. Bien. Bueno, económicamente les viene muy bien a los traductores, les dan más trabajo. Eso sí. Eso sí. Pero, por otra parte, bueno, yo creo que esto es un movimiento pendular, ¿no? Hubo un momento en que se les prohibió hablar catalán, es Ujú. verdad, pues ahora hablamos catalán siempre, ¿no? Vale. De todos modos, como compensación y echándonos nosotros un poquito de culpa, ¿no? El catalán, el euskera, el gallego y el castellano o español son lenguas españolas, Vale. son lenguas españolas. Yo haría una encuesta a ver cuántos españoles conocemos todas esas lenguas españolas. ¿Cuántos españoles? Yo me he sentido avergonzado estar en Cataluña, ¿eh? Y no poder entenderme en otra lengua que es una lengua española. Y sin embargo, Claro. voy un poco más arriba, voy a Inglaterra y me muevo en inglés. Correcto. Es tristísimo que a los españoles no nos hayan enseñado, no hayamos tenido la oportunidad de aprender esas otras lenguas españolas. O sea, digo, eso en Pues sería compensación con lo otro. maravilloso. Claro. Yo estudié filología románica, por ejemplo, en fin, no había catalán y gallego, ni que son lenguas románicas, ¿no? No, no, eso no. O sea que, digo, esto un poquito para compensar
la otra extralimitación. También te decía, yo he estudiado en Bilbao y trabajo en Cataluña. Nunca he tenido ningún problema de comunicación. La gente es maravillosa. Lo que no quiero es que esta entrevista se malinterprete. No, no, por supuesto que no se va a malinterpretar, no, 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 Correcto. no, 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 No no, quiero que el canario piense que tiene que hacer ahora lo que tú decías, ese no, orgullo no, no, identitario que no, no, imponga. Lo que se no, trata es no, de comunicarnos de la mejor nada. manera Sí, posible. sí, 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 Perfecto. sí. Lo inadmisible es que de fuera quieran imponernos otra modalidad. Vale, Eso sí es inadmisible, ¿no? correcto. Y que alguien pueda pensar que esa modalidad que nos están imponiendo es superior a la nuestra. Eso no podemos Correcto. admitirlo, ¿no? O Que me sea que digan, hay que oye, quitarse los complejos. que me digan, no, no, eso es un autobús. No, no, perdón, es una guagua. Sí. Y no, 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 no te dirijas a nosotros con el ustedes, dirígete con el vosotros. No, mira, chicos, es que el vosotros, el ustedes por nosotros incluye también el Vale, tuteo. O sea que saber defendernos ante esas imposiciones de que ya acuerdo. cada vez, por cierto, Hemos evolucionado mucho, son ¿no? menos Vale. frecuentes. Últimamente los estudios sociolingüísticos indican que la valoración que se tiene del español de Canarias es muy positiva, ¿no? Sí, Muy positiva, frente a otras modalidades dialectales. vale. Sí. ¿Cómo? Algunas zonas del andaluz, por ejemplo, siguen estando muy desprestigiadas. Pero Algunas porque a porque lo son mejor más pobres, economía, prestigio social y valoración lingüística van unidos, eso es lamentablemente. lo que hablábamos el otro día. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos a veces una percepción distinta de un inglés estadounidense o ahora del árabe, porque lo asociamos a un mayor poder adquisitivo. Puede ser que esta venida hacia España de numerosos inmigrantes mexicanos, sudamericanos, de Venezuela, de Miami, con mucho dinero, haga también que vean el ceseo de otra manera. Se relaciona la percepción de la lengua con la percepción del origen económico y del poder adquisitivo. Eso seguro, ¿no? Eso seguro. Sí, Claro, claro, claro. Se relaciona. De todos modos, separando esta cuestión sociolingüística, ¿no? Del mayor mm, o menor reconocimiento, lo que sí tenemos que valorar es que, del mismo modo que Canarias llevó muchos canarismos a América, y trajimos también muchos americanos para acá, estamos otra vez volviendo a enriquecernos con nuevos americanismos que nos traen estos ciudadanos que ahora no vienen del Caribe, ahora vienen de las zonas andinas, ¿no? De Ecuador, Perú, Bolivia. Y creo que no hay que considerar esto como una cuestión negativa, ¿no? Al contrario, enriquecedora. correcto. Humberto, otra cosa. Tú eres el maestro de la lexicografía didáctica en español y ahora también, bueno, pues, has sido miembro de la comisión de lexicografía que está elaborando el Diccionario General de Canarismo, que va a ser más riguroso que todos los anteriores. ¿Cómo nace ese diccionario? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es la evolución natural de él? Mm, lo de maestro de la lexicografía me resulta un poco... También has sido presidente de la Academia Canaria durante 8 años, el otro Vaya, día. vaya por Pero Dios. bueno, eres una institución, está mal que tú lo digas, pero permíteme a mí Vaya por Dios. decir. Lo de la psicografía didáctica te lo admito porque fue una decisión que tomé en contra de mi maestro, de mi querido maestro Ramón Trujillo, cuando después de hacer la tesina que hacíamos antes, que no son los TFG de ahora, los TFM, que no sé cómo lo llaman, ¿no? Eran trabajos de investigación. Mi tesina de literatura es un trabajo de 600 páginas, ¿no? De semántica, ¿no? Y le dije a don Ramón, pues yo también era maestro, trabajaba en la escuela, y le dije a don Ramón, yo creo que voy a hacer la tesis doctoral sobre diccionarios escolares, porque yo, como maestro que era, sabía que la situación lexicográfica en estos niveles era nefasta, ¿no? Y don Ramón me dijo algo así como, hombre, va a dedicarse a... Veía aquello como algo menor, ¿no? Sí. Sin embargo, puedo decir con la boca llena que mi tesis doctoral supuso realmente un cambio importante en la lexicografía didáctica. Eso no voy a negarlo, ¿no? Sí, en ese sentido, en cuanto a la lexicografía que se hace en la academia, pues soy un miembro más de la comisión de Mm, lexicografía que está trabajando en un diccionario general, ¿no? Ya hemos elaborado un diccionario básico, que, en fin, que ha tenido buena aceptación y reconocimiento, ¿no? Y estamos en el general. La pregunta que me acabas de hacer creo que tiene relación más o menos con que si este diccionario va a proporcionar
La un gente va a hablar recurso. mejor canario con ese No, nada, diccionario. en absoluto, no. Estos diccionarios dialectales, ¿no? Que son diferenciales, no es un diccionario que recoja el español de Canarias, sino el español diferencial de Canarias. Palabras que están en el español castellano, pero solo recogemos las acepciones que son exclusivas del español de Canarias. Empatar, por ejemplo. Empatar es una palabra del español general y luego hay una acepción que es la de unir. Empatar, ¿no? Unir dos cables, empátalos, ¿no? Esa acepción es propia de Canarias, ¿no? Vale. Pues esa es la que se recoge en ese diccionario. O sea, no se recoge el español de Canarias, sino solo aquello que es diferencial. O sea que ese diccionario es un diccionario diferencial como gran parte de los diccionarios dialectales, ¿no? Que esto, sí, esto puede informar a los canarios curiosos, interesados, pero más que el efecto práctico, tiene un efecto antropológico, un efecto social. Estamos recogiendo y definiendo nuestras voces exclusivas de una manera precisa, ejemplificada, de modo que quede constancia de que esto se está usando, se usó, y a lo mejor no se va a usar, pero queda ahí. O sea que en cierto modo estamos haciendo algo de lo que tú también haces en tu trabajo. Estamos siendo notarios de la realidad lingüística. Y en cierto modo la globalización y la evolución no van en contra del dialecto. No van en contra. Yo creo que no. ¿Mm? También hay gente que opina que sí, que la globalización acabará con el dialecto, pero yo siempre digo esta frase, ¿no? Tan fuertes como los deseos unitarios en fin, incluso hay gente que sueña con una única lengua universal, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? Eh, yo creo que más fuertes, por fortuna, son los deseos de sentirse identificado con lo propio, con lo nuestro, ¿no? O sea que es verdad que la globalización nos afecta. Hay una fuerza, diríamos, de dispersión, una fuerza Centrífugo. centrífuga, pero luego están las fuerzas centrípetas, ¿no? Las que nos unen. O sea que puede que desaparezcan palabras del español de Canarias porque desaparecen realidades, ¿no? Si desaparece la agricultura tradicional y ya no hay arados, pues desaparecen 20 palabras que teníamos para hacer referencias a las labores que se realizaban con el arado, a las partes del arado, pues ya no desaparecen, claro que desaparecen, que ya no hay pesca de bajura, bueno, pues ya desaparecen las velas y todo, en fin, pero sin embargo aparecen nuevas palabras. Se va generando nuevas Se van palabras. nuevas Es palabras, algo que es dinámico siempre. exactamente. Y, Vale. y, y lo que no, y las que están vivas, porque tienen uso, estas no se pierden. A mí no se me ocurriría, y no creo que a ningún canario se le ocurra hoy coger un autobús, ¿no? No. Y deje de alongarse por la ventana, ¿no? Mm, No, no. O mm. sea, y no se le sigue dando un jeito y come mojo picón. O sea que hay una serie de palabras que son nuestras, ¿no? Y sin ningún tipo de esfuerzo las Claro. utilizamos. No se van a perder. Claro, se van a perder. Pero me encanta ver cómo nuestro dialecto es algo más rico que el folclore tradicional que siempre se ha transmitido con el chojuán, Sí, claro, por supuesto, por supuesto. y que Sí, haya sí. gente que haga ese Sí, trabajo sí, es de sí. No, agradecer. por otra parte, eso que muchas veces se identifica el dialecto canario con este folclore tradicional, esto ocurre en todos lados, ¿no? No es algo No es propio nuestro, ¿no? exclusivo del canario, ¿no? Vale. ¿No? También hay modalidades tradicionales del pueblo, ¿no? En fin, que se alejan del estándar en cualquier, hasta en Castilla, ¿no? En Mm. fin, hasta en el centro peninsular, por supuesto, ¿no? Normalmente nos fijamos más en eso y no en Claro, otras figuras como claro, Guite Pérez Galdós, que, exactamente, sí, sí, sí. que da orgullo, pero que como se da por sentado. Sí, sí. Vale. Y con la inteligencia artificial corremos el riesgo de que se unifique la lengua, porque al final la inteligencia artificial es un modelo de lenguaje que cada día tenemos más presente en nuestra vida y que no nos va a aplicar el dialecto propio del español canario. O sí, ¿O sí? o sí. Si es tan inteligente, debería saber hacerlo, ¿no? Se le podría decir, fulano, como, depende de qué inteligencia utilices, ¿no? Quiero que me escribas esto en español de Canarias. Y te dirá que sí, Y te porque es dirá un que sí. pelota, lo dijo el otro Claro, día un erudito. sí, ¿verdad? O sea, Sí, ChatGPT. de todos modos, la tendencia, lo normal para una inteligencia artificial especuladora, ¿no? Que Sí, de pasta, ¿no? Lo que le va a interesar es hacer una modalidad del español llamado neutro, ¿no? Español-castellano, vale. seguro. Dudo mucho dudo mucho, ¿no? Igual sí, que respeten las modalidades dialectales, ¿no? Y ahora te voy a hacer una pregunta profunda.
Si tuvieras que escoger una única palabra canaria que encapsule toda la energía, la cultura, la idiosincrasia de las islas, una palabra que el resto del mundo hispano necesita aprender ahora mismo, ¿cuál sería y por qué, Humberto? Esa experiencia la traté de yo de resolver Ujú. con mis compañeros académicos, ¿no? Les pedí que me dijeran cuál era la palabra que ellos consideraban la más emblemática, la más universal, la más... Y no hubo una respuesta No, unánime, ¿no? vale. Pero bueno, siempre cayeron estas: gofio, alongarse, una decena de palabras, Magua. magua, pero no hay una que digas esta es la emblemática, ¿no? Es la emblemática. Eh, Por lo que he oído así fuera de estas encuestas particulares, lo normal es que surjan palabras como, que digo, magua. La palabra más bonita de la primera carrera es magua. Magua porque suena bien, ¿eh? Pero ¿cuántas veces usamos magua en nuestra vida cotidiana? Magua, ¿saben lo que es? Claro. Desconsuelo, eh, el sentimiento lastimero por no haber conseguido algo, ¿no? Mm. Tengo unas maguas, o siento unas maguas de no haber podido ir a mi pueblo antes. Eso es magua, ¿no? Pero apenas se usa, pero bueno, es muy sonora, ¿no? Las hay menos sonoras, pero más, se pueden paladear mejor cuando se combina bien con miel y con almendras, como el gofio, por ejemplo, también es una palabra muy representativa de nuestra canariedad. Humberto, tienes que mojarte, tienes que, Me tengo que mojar. venga, tienes que Eh, mojarte. yo creo que si habláramos de la capacidad que ha tenido nuestra modalidad lingüística, que esto también hay que resaltarlo, ¿no? Hago un inciso para hacer este comentario, ¿no? De los 8 grandes dialectos del español, los 3 europeos y los 5 americanos, el más pequeñito es el nuestro. El más pequeñito en número de hablantes y en extensión. Somos un 7.500 kilómetros cuadrados que tenemos de extensión, las 7 islas, y hablantes del canario somos 1.600.000, porque aunque estadísticamente los canarios somos 2 millones y algo, 2.200.000, pues hay por lo menos 300.000 canarios que no hablan canario, por Mm. diferentes razones, como tú puedes entender, ¿no? Pues bien, 7.500 kilómetros cuadrados, 1.600.000 hablantes del canario, ¿no? Tú lo comparas con otras modalidades y, en fin, México son 130 millones de hablantes, fíjate, compáralo, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser el dialecto más pequeñito y de menor extensión territorial, creo que el que ha tenido mayor proyección internacional. El canario saltó de aquí, de Canarias, y pasó a América, y prácticamente todo el español caribeño y gran parte del español americano es derivado del español de Canarias. De ahí podríamos deducir que una palabra que pueda ser representativa, emblemática e inclusiva de nuestras características, de nuestra sociedad, pudiera ser la palabra, el adjetivo o sustantivo isleño, Ay, qué bonito. isleño, isleño. ¿Por qué isleño? Porque un isleño en cualquier parte del mundo hispánico es un canario. Sí, Sí. ¿cómo es eso? A ver. Sí, isleño, aparte de su significado natural de una isla, la que sea, Ujú. un señor de Madrid es un isleño y uno de México es un isleño o un insular, ¿no? Pero sin embargo, tú vas a Venezuela, vas a Cuba y dices yo soy isleño y automáticamente signo igual canario. No lo sabía. Isleño es Qué canario. bonito. Sí. Vale. O sea que en ese sentido la palabra isleño es una palabra muy abarcada, es un canarismo con esa acepción que abarca nuestra gran Qué extensión bonito. territorial y además nuestra identidad. Además, claro, lógicamente si lo identifican con un canario, también saben... Tenéis que sacar la palabra canaria del año. Como sale a nivel mundial, la palabra canaria del año, isleño. Es preciosa, la verdad. Y por casualidad, ¿tenéis datos de qué proporción de los hispanohablantes se sean frente a los que pronuncian la C? ¿O no? ¿Hay proporciones? ¿Te refieres a que En ceseantes y comparativa. distinguidores? Sí. Distinguidores. De decir, ¿cuántos millones hablan el castellano neutro o el En castellano castellano, sí. y cuántos millones se No, sean? no hay que hacer. Hay una frase de un maestro, compañero que fue director de la academia, José Manuel Blecua, un filólogo estupendo, que decía, el castellano él, que decía que el español hoy es una lengua americana con un apéndice europeo. ¿Eh?
sea que en realidad el fuerte del español es el español nuestro, que es español americano, seseante. Si somos 500 y pico millones de hablantes, pues considera que 490 millones somos seseantes frente a unos pocos 20 millones que son distinguidores. O sea que en realidad el español más Mm. extenso, el español más estándar, más estandarizado, es nuestro español, ¿Y el es la seseante. segunda lengua más hablada del mundo o ya India nos superó? Es probable que nos supere ya, que nos Sería supere en India, China, India y España sí, pero de y todos el modos, español. a mí estas cuestiones Da igual. cuantitativas Vale. No aportan valor. no Vale. aportan valor. De Prefiero acuerdo. las cuestiones cualitativas, ¿no? Porque se puede hacer una lengua con muchos hablantes, pero solo de una sola comunidad. No son lenguas internacionales, diríamos, ¿no? Entiendo. Ujú. Y haciendo un punto y aparte, tema educativo. Tú que has tratado temas educativos, has colaborado, como decías, en diccionarios escolares. Si un niño canario sale del colegio sintiéndose inseguro de hablar con sus propios rasgos, ¿dónde ha fallado el sistema educativo? A lo mejor en la escuela es un agente de colonización lingüística o simplemente es que no tiene las herramientas adecuadas. Las dos cosas. Mm, Las dos cosas. Ha habido una perversión, si quieres, de la enseñanza, sobre todo de la lengua, ¿no? Porque al no reconocerse la variación dialectal, Mm. unidad y diversidad ahora, sino limpia, fija y da esplendor, una, ¿eh? Entonces, esa modalidad, la única, la única esa unidad, esa variedad, el español septentrional, es el que se llevaba a todas las escuelas de Canarias, de Andalucía. Los americanos, por fortuna, no se libraron de esta imposición. No tenían en aquel momento el peso de la Real Academia Española, ¿no? Pero nosotros sí, sufrimos. Entonces, ¿qué ocurría? O que todavía está ocurriendo, que se enseñaba español en Canarias, español castellano en Canarias. Es como si nosotros ahora, si las cosas cambiaran políticamente, la capitalidad estuviese en Las Palmas, Gran Canaria, y dijéramos, no, la modalidad que hay que enseñar ahora es la modalidad nuestra, ¿no? Entonces, tuviéramos que enseñar en las escuelas de Chinchón el español de Canarias. ¿Eh? Y decirle a los niños, no, no, yo, tú, usted, él, nosotros, ustedes y ellos. ¿Y el vosotros? Pues aquí ocurría al Claro, revés. Yo, tú, él, nosotros, vosotros. vosotros, ¿y ese vosotros? ¿Vosotros cantáis? ¿Y ese vosotros cantáis de dónde sale? Entonces, nos enseñaban una modalidad dialectal, el español del centro peninsular, en Canarias, que teníamos otra modalidad dialectal. O sea, que se imponía una modalidad dialectal que no era la nuestra. O sea, que yo entraba en la clase hablando de folelé, pero salía hablando de libélulas, ¿no? No, no vayas a misa porque le vas a decir al cura que Dígame no diga usted, las bajos dejo, mis bajos doy. Entonces, ese es el principal defecto, ¿no? El problema, que se enseñaba una modalidad del español que no era la nuestra, ¿no? Entonces, claro, se crea una especie de división ahí, en fin, pero ¿qué tengo que decir ahora? ¿Me alongo o me asomo? ¿Y ahora qué digo? ¿Vosotros o ustedes? ¿No? Entonces se Entran produce esta... dudas claro, identitarias. ahora, si de entrada se llega a enseñar que lo normal es aquello y que lo otro es la excepción, pues Y nos si hubiera fuera, ido por otros derroteros. Esto, además, si el maestro, el profesor, explicaba en la pizarra estas cuestiones, pero luego llegaba el libro de texto y tú podrías tener toda la buena voluntad del mundo para explicar tu modalidad lingüística, pero luego llegaba el libro de texto y te la ponía otra vez en español castellano, ¿no? Entonces, el profesor decía, bueno, ahora reúnanse ustedes ahí en varios grupos y cuando terminen, salgan a la pizarra y escriban 5 palabras agudas, 2 esdrújulas y 3 sobreesdrújulas, ¿no? Está en la actividad número 5. El libro, reuníos en grupos de 3, y cuando encontréis las 3 palabras esdrújulas, salid y escribid en el encerado esas 3 palabras. O sea, ya se encontraba con la modalidad castellana en el libro de texto, ¿no? Una esquizofrenia lingüística y si terrible. fueras consejero de educación, ¿qué medidas concretas tomarías? Por lo pronto, yo ya yo y muchos colegas lo hemos sugerido, ¿no?
de una vez por todas, que los libros estén escritos en español de Canarias, sin ningún tipo de complejos, ¿no? Que nuestra literatura, que Tomás Morales o que Rafael Arozarena no aparezcan en un apéndice del libro de literatura, ¿no? Sino que estén integrados. ¿Cómo va a estar Tomás Morales, uno de los grandes modernistas de literatura española, aparezca en un anexo y no en el centro del libro de texto? ¿Cómo el sistema pronominal nuestro, en el que no tenemos ni leísmos, ni laísmos, ni loísmos, no aparezca como centro del sistema pronominal en la gramática del español? No, no, eso todos eran anexos o excepciones dentro del libro de texto, ¿no? Redáctense, elabórense los libros de texto en nuestra modalidad de lingüística, que no es nada original. Esto es lo que se hace en América, por lo menos en la América, en los países americanos de cierto nivel. Se redactan los libros de texto. Vete a decirle a un argentino que en su libro no aparece el voceo con V y con S, ¿no? No, con X, ¿no? En fin, eso Messi, no. lo tenía ya superado, ¿no? Superadísimo, ¿no? Pues aquí todavía no. Aquí todavía los chicos siguen, y ni siquiera se les recomienda a los profesores que vienen con toda la legitimidad del mundo, vienen de la península con su modalidad dialectal peninsular, no se les dice, oye, ojo, estás con niños canarios, tienes que adecuarte a su modalidad lingüística. No, no, muchos de ellos vienen a imponer su modalidad y eso hay que controlarlo. Vale, Lo digo abiertamente, hay que controlarlo. ojo al dato, señores. Ahora vamos a los medios de comunicación, ¿vale? Tu discurso de ingreso trató sobre la norma lingüística y la norma mediática. Si un presentador de televisión canario o un comunicador de masa intencionalmente blanquea su acento y elimina el ceseo para sonar más profesional o para llegar a un público peninsular, es una tradición cultural, si falsea para sonar más peninsular, es un acto de cobardía profesional, ¿qué opinas? Y Sí. puedes relacionarlo con una palabra que creo que se te atribuye, que es la autoglotofobia. Me encantó esa palabra, ¿qué Vaya. significa? A mí si un locutor canario Hmm, mm, traiciona su modalidad y acude a otra porque la considera superior, por supuesto está incurriendo en ese defecto de la glotofobia es la discriminación por razón del acento, ¿no? Pero si es uno el que se discrimina, caemos en la autoglotofobia. Yo me discrimino y entonces acudo a otra modalidad, ¿entiendes? ujú, Digo, si eso ocurre, a mí en realidad, en primer lugar, lo que me da es pena. ujú. Me da pena que alguien haga esa estupidez, y que renuncie a su modalidad, a su ceseo, a sus aspiraciones desde finales, en fin, a su yeísmo si es yeísta, y acuda a la modalidad del español castellano. Eh, yo le recomendaría que hiciera caso a la Constitución, en el que se dice que las modalidades dialectales han de ser objeto de respeto y de promoción incluso, ¿no? La Constitución, a nuestra Estatuto de Autonomía, en donde hay incluso una ley dedicada exclusivamente a los medios de comunicación, en las que se les dice, utilicen ustedes, promuevan la modalidad canaria. O sea que, por lo menos, mm, fríamente, aténgase usted a la legislación. Por lo, por lo- Entiendo que por- es el contexto de Canarias, por lo- porque si estás claro, en la península o en otros países y te piden para un papel que necesitan a alguien en castellano, pues en castellano, ¿no? por Es supuesto. decir, nos referimos a un Sí, contexto, sí, 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 claro, claro. claro, No, y del mismo modo que si a esa televisión, a esa radio viene un hablante peninsular o claro. colombiano o chileno, vamos, hay que respetarle Vale, su modalidad, porque ¿cómo no? ¿Cómo no iba a vale. ser? ¿No? De hecho, ya tenemos ahí locutores y periodistas que escriben en su modalidad argentina sin ningún tipo de problemas, ¿no? Por eso digo que resulta sorprendente que reconociendo, dándole respaldo a esas modalidades yo podría ponerte ahora ejemplos de columnas en El País escritas por periodistas argentinos, en argentino, con léxico argentino. Sin embargo, respetamos eso y nosotros negamos nuestra modalidad. Eso me parece una paradoja terrible, ¿no? Interesante. Ujú. Y hablando de esas modalidades, en Sudamérica tenemos un literato que es de lo mejor, que es Gabriel García Márquez, peso pesado de literatura, y él hablaba de la adicción dulce de los canarios. Sí, sí, eso lo dice García Márquez en varias ocasiones. Cuando un catedrático como tú escucha eso, esa es la validación definitiva. ¿Qué opinas? ¿Cómo te hace sentirte esa expresión por parte de Gabriel García Márquez? Esa opinión de García Márquez aparece caracterizando a algunos personajes
de una de sus novelas, ¿no? Era fino en modales, con la dicción dulce de los canarios, dice de Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no? Digo que no es nueva, es vieja, y se agradece, ¿no? Pero, pero no solo ha sido García Márquez quien ha opinado favorablemente sobre nuestra modalidad, ha habido muchos escritores peninsulares, periodistas peninsulares que han reconocido, en fin, que nuestra modalidad es tan buena como cualquier otra modalidad. Tan buena o tan mala, o sea, depende de nosotros, ¿no? O sea que, en consecuencia, yo no creo que tengamos necesidad de acudir a ese respaldo de García Márquez o de otro periodista que diga qué bien hablan los canarios, para nosotros decir, oye, qué bien hablamos los canarios. O sea, que seamos nosotros los que le demos esa legitimidad que merece nuestra modalidad dialectal, sin necesidad de acudir a otro respaldo Vale. foráneo. Humberto, y aprovechando que te tenemos aquí, que eres una de las personas que más ha tratado la palabra folelé, de la cual antes hablábamos, ¿puedes decirnos algún detalle curioso mientras estudiabas? De ti he leído algún escrito sobre el folelé, que es la Sí, libélula. sí, sí, ¿Tendrías ahí algún detalle sí, curioso? surge Forlé, me alegro muchísimo de verlo en este lugar tan importante, ¿no? Porque este lugar va a ser importante, ya lo es, no creo va a serlo, sí, seguro que sí. Eh, el resultado de esto es que cuando yo presidía en la academia, ¿no? Entonces, lo típico, ¿no? Tienes que promover que se hagan cosas, ¿no? Entonces, una propuesta que hice en un momento fue que cada académico, sin ningún tipo de presión filológica, eligiera una palabra y escribiese sobre esa palabra lo que le pidiese el alma, ¿no? ¿Eh? Pero no desde la perspectiva Mm. filológica. Y entonces unos eligieron, qué sé yo, Maresía, otros no sé cuánto, Magua, Magua, otro etcétera. isleño. Sí, sí. Maleta eligió, me acuerdo que es Samper, un compañero de Las Palmas, de un patriota de Las Palmas. Y yo empecé a recordar pues las palabras que usaba en mi infancia y en mi adolescencia en mi pueblo, ¿no? Y entonces me vino Folelé y empecé a preguntar a los compañeros, Folelé, ¿y eso qué es? Folelé, Folelé. Y apenas nadie me daba información sobre el origen de esa palabra, ¿no? Creo que en el Atlas el lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias, el de Manuel Alvar, aparece que la registró en algunos puntos del suroeste de Tenerife y no sé si también por el Valle de la Orotava, por ahí, pero muy pocos sitios, ¿no? Entonces yo me empeñé en revitalizar Folelé, digo, bueno, pues Folelé, por supuesto que en mi tierra, en Guía de Isora, todo el mundo conocía lo que era un Folelé, ¿me entiendes? Y empecé a indagar sobre Folelé y cada vez cuanto más indagaba, más se me despertaba la curiosidad, porque acabé rescatando la palabra Folelé, pero ¿De sin dónde descubrir viene? el origen, No, la etimología, no sabemos de no dónde sabemos de viene. dónde viene. Con lo cual el misterio queda ahí todavía sobrevolando nuestras charcas y nuestros estanques, ¿no? A nosotros en la comunidad nos encantó porque era como una alegoría a la teoría del caos, al efecto mariposa. Sí. ¿Sabes? No sé si te dicen si el aleteo de una mariposa en Brasil producía un tsunami en Japón. Ajá, sí, ¿Qué pasa? Pues ahora toca también que desde Canarias vayamos al resto del mundo. De sí, ahí viene lo de Folele, que además tiene un ciclo vital maravilloso, es precioso, sí, porque no, el otro día adaptándonos empieza como una ninfa y empieza en el mar, como sí, nosotros, brota del mar, pero de repente sufre una metamorfosis y vuela, que es lo que sí. queremos aquí que hagan todos los que nos están viendo, que vuelen, y al final de su ciclo vital regresa a casa a descansar. Entonces que Mira, nadie se olvide pues, de Canarias sí, sí, y que nadie vea cómo sus alas se cortan. sí, O sea sí. que ese es el significado Sí, que me tiene alegra, para sí. nosotros. Me alegra porque además he visto también en otras denominaciones de locales y tal, la palabra folele ya Sí, utilizada, sí, sí, para que veas el poder de la palabra. para que veas el poder de la palabra. Y al margen de la lengua, teníamos un detalle desde la comunidad para ti. Vaya, Sí, nosotros también estamos con el mesoenaco y apostamos por el reciclaje creativo. qué Entonces bien. hay un chico en Tegueste, le llamamos artísticamente Doctor Zenón, que lo Ah, que hace es darle nueva vida a las cosas. Y de cosas que en principio deberían ser chatarra, vuelve a qué hacer que bonito. las cosas Oye, tomen vida y luzcan. Entonces, con mucha precioso. ilusión te lo regalamos Oye, y espero que cada vez que lo veas sonríes y te acuerdes de este momentito y seguro. pues es nuestra manera de agradecerte que, Vaya por Dios.
que nos ayudes a todos los canarios a conocernos mejor. Muchas Sabes que gracias, Humberto. me tienes a tu disposición y es un placer siempre estar con ustedes. Muchísimas Pues gracias. encantado. Como Rocos es el nombre del Sí. sujeto. Sí. Sí, es en honor a un literato, un literato canario. Se los pone el artista, no somos nosotros. Cada Muy uno bien. tiene un nombre diferente y ahora te daremos un certificado de autenticidad. Son únicos. Ah, Y estupendo. todos son distintos. Ahí Todos son está. distintos, ¿sí? Fecha de creación, lo que pesan, lo que miden. Oye, qué bien. Sí. Y él es quien le elige los nombres. No sé por qué le pondría Rocco, la verdad. Ah, porque cada uno tiene su nombre Sí, diferente. cada uno tiene un nombre distinto. Ajá. Le ponen los nombres el artista. Muy bien. Oye, O sea que muchísimas gracias. pues un placer.